Hola a todos, bienvenidos a la clase 26 del módulo de Sociología Básica. ¿Ya? Hemos llegado a la última clase del módulo, ¿ya? Del semestre. Em, y para cerrar el módulo, digamos, vamos a tratar este tema que está aquí enunciado en la diapositiva de presentación. El rol del trabajo social en torno a los principales fenómenos sociales de la sociedad actual y el aporte de la sociología al respecto. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de esto? Es tratar de cerrar un poco todo lo que hemos visto a lo largo del módulo en el semestre. Tratar de cerrar un poco, darle un cierre que sea coherente. Digamos, tratar de mostrar por qué estudiamos gran parte de lo que estudiamos a lo largo de este semestre. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Para qué les va a servir a ustedes como trabajador social? ¿Para qué les sirve al trabajo social? Eh, la sociología, las distintas herramientas que la sociología pone a disposición del trabajo social, ¿ya? En ese sentido está pensada esta clase, ¿ya? Tratar de darle un cierre al módulo, poder conectar las cosas, básicamente eso, poder conectar lo que hemos visto a lo largo de este semestre, como le estaba diciendo, eh, y darle un sentido, en definitiva eso, darle algo de sentido eh, a todo lo que hemos visto, para efecto de su formación profesional, ¿ya? Su formación académica en este caso. Por lo tanto, vamos a tratar esto, ¿ya? ¿Qué rol tiene el trabajo social en torno a los fenómenos sociales importantes que existen hoy en día? La educación, la desigualdad, la salud, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es su rol? Y qué le proporciona la sociología o con qué le aporta la sociología para poder cumplir ese rol, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Veamos entonces cuáles son los objetivos de esta clase. Objetivo general: comprender cómo la sociología aporta concretamente al desempeño del rol que tiene el trabajo social en torno a los principales fenómenos sociales de la sociedad actual, ¿ya? Objetivo específico: el primero, conocer el rol disciplinar y profesional que tiene el trabajo social en torno a los principales fenómenos sociales de la sociedad actual, como la pobreza, la delincuencia, el trabajo, la educación y la salud, ¿ya? Conocer las distintas formas en las que se materializa la contribución es el segundo objetivo específico. Conocer las distintas formas en las que se materializa la contribución de la sociología para el trabajo social en el desempeño de su rol disciplinar y profesional en torno a los principales fenómenos sociales de la sociedad actual. Es decir, qué le otorga, qué le proporciona la sociología al trabajo social para que el trabajo social pueda desarrollar su rol en torno a estos fenómenos sociales que son importantes en la sociedad, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Para poder entender lo que vamos a hablar, un pequeño recordatorio solamente, ¿ya? Esto lo vimos en alguna clase anterior, así que no lo voy a explicar totalmente desde cero, ¿ya? Nosotros en alguna clase vimos la distinción que había entre el trabajo social como disciplina y como profesión, ¿ya? Dijimos que el trabajo social era una disciplina porque buscaba entender en profundidad por qué o cómo sucedían fenómenos sociales que eran importantes para el trabajo social: la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, etcétera, ¿ya? Entonces el trabajo social es una disciplina cuando trata de entender esos fenómenos, de explicar por qué suceden, ¿ya? Y también es una disciplina cuando trata de buscar la forma de intervenir esos fenómenos, ¿ya? Y todo esto se traduce en ¿qué? En investigación y producción de conocimiento tanto básico como aplicado desde el trabajo social, ¿ya? Por lo tanto, la dimensión disciplinar básica del trabajo social es aquella que está relacionada con la búsqueda de un entendimiento fundamental de los fenómenos sociales que son de interés del trabajo social, ¿ya? Es decir, aquella que está abocada a explicar cómo y por qué ocurren estos fenómenos sociales. Cuando un trabajador social estudia, por ejemplo, qué efectos han tenido las políticas públicas para erradicar la pobreza en Chile, cuando estudia ese tema, está desarrollando el trabajo social como disciplina básica, ¿ya? Porque está tratando de entender un fenómeno, de darle una explicación, cómo sucede, cómo se da, cómo se presenta en la realidad, ¿ya? La dimensión disciplinar aplicada del trabajo social es aquella que está relacionada con
el cumplimiento de objetivos utilitarios, es decir, aquella que busca atender y solucionar problemas sociales concretos, ¿ya? Cuando un trabajador social, por ejemplo, se aboca o se dedica a crear estrategias nuevas, novedosas para intervenir en grupos sociales, crear nuevas dinámicas de trabajo, nuevas formas de intervención, nuevos proyectos sociales que sirvan para modificar un problema, para atender un problema. Cuando un trabajador social está haciendo eso, está desarrollando la dimensión disciplinar aplicada del trabajo social, ¿ya? Eso con respecto al trabajo social como disciplina, ¿ya? Y el trabajo social es una profesión al desplegar y hacer uso de un saber hacer especializado y acreditado, ¿ya? Para atender o para servir al bien común, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo social es profesión cuando hace uso ya de un saber hacer que es especializado, especializado en el sentido de que solamente lo poseen o principalmente lo poseen los trabajadores sociales, ¿ya? ¿Qué tipo de saber hacer es especializado y que pertenece solamente a los trabajadores sociales? Estrategias de intervención, estrategias de negociación, de mediación, proyectos sociales, etcétera. Ese tipo de competencias, de estrategias, de técnicas, las utiliza, las sabe particularmente un trabajador social, ¿ya? ¿Y por qué es acreditado? Porque esos conocimientos, esas competencias se adquieren en un contexto formal, de educación formal, ¿ya? Está acreditado por una institución. Ustedes cuando se titulen van a estar acreditados por una institución, su título va a tener valor, porque lo obtuvieron dentro de una institución de educación superior acreditada, ¿ya? Y todo eso se hace ¿con qué propósito? Con el propósito de servir al bien público, al bien común, ¿ya? No al bien privado, al bien de la sociedad, ¿ya? Cuando un trabajador social está desarrollando la dimensión profesional del trabajo social, cuando, por ejemplo, cuando realiza intervención en familias, por ejemplo, que tienen problemas de de violencia intrafamiliar, perdón, se me había ido el concepto. Cuando un trabajador social hace visita a las familias para tratar de mediar y resolver los problemas de violencia intrafamiliar, está desarrollando el trabajo social como profesión, porque no está inventando nada, no está creando ninguna estrategia, ni tampoco está investigando ningún problema fundamental. Solamente está aplicando ciertas estrategias, ciertos conocimientos, lo está poniendo en práctica para resolver un problema, para poder atender una realidad, ¿ya? Que no se confunda con la dimensión disciplinar aplicada, donde yo invento algo, invento una técnica, invento una estrategia nueva, novedosa, ¿ya? En el trabajo social como profesión yo no invento nada, solamente pongo en práctica cosas que a mí me enseñaron en la universidad, en el CFT, en el instituto, ¿ya? Eso. Obviamente el carácter de profesión del trabajo social está ligado a los propios orígenes del trabajo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo social nace como con un propósito de satisfacer necesidades y atender determinados problemas sociales, ¿ya? Que afectan a las personas vulnerables de la sociedad, ¿ya? Y para eso se pone en práctica un conjunto, una serie de competencias, conocimiento especializado, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el carácter de profesión del trabajo social está ligado a los propios orígenes. El trabajo social nace primero como profesión, después se empieza a desarrollar como disciplina, con el tiempo, ¿ya? Por lo anterior es que se plantea que, en base a esta doble dimensión que tiene el trabajo social como disciplina, como profesión, se plantea que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y liberación de las personas, ¿ya? Entonces en esta definición se señala que el trabajo social es una profesión y una disciplina. Eso es lo que nos importa a nosotros, ¿ya? Eso como el pequeño recordatorio de lo que habíamos visto antes. Y esto también es un recordatorio, tampoco voy a profundizar, porque solamente lo coloqué aquí para poder recordar, porque lo que vamos a ver después está muy relacionado con esto. ¿Cómo contribuye la sociología al trabajo social en general? Con estos 4 puntos que están aquí: con conceptos y planteamientos teóricos, con antecedentes empíricos, con métodos y herramientas de investigación y con métodos y herramientas de intervención. Esas son las formas a través de las cuales la sociología contribuye al trabajo social, ¿ya? ¿Para qué le sirve al trabajo social los conceptos y planteamientos teóricos? Para entender el mundo social y sus diversos fenómenos y problemas, ¿ya? Para entender cómo funciona la realidad, ¿ya? El concepto de estratificación social le sirve al trabajador social para entender cómo funciona el mundo en cuanto a la desigualdad, por ejemplo, ¿ya?
Bueno, y aquí hay una descripción de qué tipo de conceptos proporciona la sociología al trabajo social, ¿ya? Como el concepto de socialización, planteamientos como la teoría de la etiqueta para entender cómo se etiquetan, cómo se definen las conductas desviadas, etcétera. Ya eso lo vimos, no lo voy a volver a profundizar, digamos, ¿ya? Eh, y los conceptos y planteamientos teóricos para qué dimensiones del trabajo social son útiles para todas. La dimensión disciplinar básica, la dimensión disciplinar aplicada y la dimensión profesional. Se ocupa para todas, ¿ya? Porque un trabajador social necesita de esos conceptos y lo aplica para todos, para inventar unas teorías, para inventar una estrategia y también para aplicarlo en su ejercicio profesional. ¿Ya? Porque, por ejemplo, para aplicar un registro social de hogares, para hacer un registro social de hogares que es una tarea profesional, yo necesito, o ustedes como trabajadores sociales necesitan tener ciertos conocimientos, conceptos interiorizados, como cuáles, como el concepto de estratificación socioeconómica. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, qué otra forma de contribución tiene la sociología para el trabajo social? Antecedentes empíricos. ¿Ya? ¿Para qué le sirve al trabajo social? Para fundamentar su investigación empírica sobre problemas sociales de su interés, para tomar decisiones en la intervención práctica con grupos y comunidades. ¿A qué nos referimos con antecedentes empíricos? La sociología hace muchas encuestas, hace muchas entrevistas, investiga temas, problemas sociales, ¿ya? Y lo expresa después en resultados, en informes de resultados, etcétera, en gráficos, en tablas, en resultados de entrevistas. ¿Ya? El trabajador social toma esos datos muchas veces, esa información, y la usa para tomar decisiones o para fundamentar sus propias investigaciones, para darle sentido a su propia investigación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Método y herramienta de investigación. Nosotros hablamos al principio del semestre de esto, ¿ya? De cuáles eran los métodos: la encuesta social, la experimentación en menor medida, el análisis cuantitativo secundario, el análisis historiográfico cualitativo, el estudio de casos, la etnografía, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué le sirve al trabajo social esos métodos que le proporciona la sociología? Para hacer sus propias investigaciones empíricas sobre sus problemas sociales de interés. ¿Ya? Entonces los trabajadores sociales ocupan la encuesta social, por ejemplo, ¿ya? Para hacer sus propias investigaciones. Ocupan la etnografía para hacer sus propias investigaciones. ¿Ya? Por último, métodos y herramientas de intervención. ¿Ya? ¿Como cuáles? Los focus group, la investigación acción participativa, por ejemplo, son dos métodos y herramientas de intervención muy utilizados, que provienen principalmente o en gran parte desde la sociología, ¿ya? Y sirven para intervenir la realidad, ¿ya? Para intervenir, para modificar la realidad, para poder producir cambios positivos, ¿ya? No para investigarla, sino para cambiarla directamente, ¿ya? ¿Para qué le sirve al trabajo social entonces los métodos y herramientas de intervención como el focus group, la investigación acción participativa? Para desarrollar su trabajo de intervención práctica en grupos y comunidades, ¿ya? Por ejemplo, cuando los trabajadores sociales realizan estas tareas de visita a los hogares, ¿ya? Para tratar de atender problemas de deserción escolar, de violencia intrafamiliar, aplican muchas veces estos métodos de investigación acción participativa, es decir, investigan un poco la realidad de la familia, ¿ya? Pero no es una investigación que va a generar conceptos o planteamientos, no, es solamente para conocer la realidad. Y hace participar a las personas, ¿ya? A los miembros de la familia, que ellos mismos se den cuenta de sus problemas y que ellos mismos traten de proponer soluciones a esos problemas. Ahí está aplicando una estrategia, una herramienta de intervención, ¿ya? Y que proviene directamente de la sociología, ¿ya? Y eso, como dice acá, su utilidad se observa principalmente en el ámbito profesional, porque cuando los trabajadores sociales hacen intervención directa en la realidad, eso es profesional, porque no están inventando nada, solamente están aplicando estrategias, aplicando herramientas, aplicando conocimientos para atender problemas sociales, ¿ya? Por el contrario, por ejemplo, cuando ocupan herramientas de investigación para investigar sobre la pobreza, sobre la delincuencia, están desarrollando solamente, o se ocupa eso solamente la dimensión disciplinar básica, porque están buscando el porqué de las cosas, quieren saber por qué hay tanta pobreza en Chile, por qué la delincuencia tiene cierta forma, etcétera. Muchos trabajadores sociales hacen eso, ¿ya? Ahí tenemos un resumen entonces de cómo la sociología contribuye al trabajo social en términos generales. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema que nos convoca para esta clase, ¿ya? ¿Ya? Esto es digamos, un modelo, lo vamos a aplicar a los distintos temas que vamos a tratar,
¿ya? Así que lo que veamos aquí en este cuadro, la lógica como yo se los voy a explicar, la tenemos que aplicar también para entender los demás cuadros que vienen después, que no son tantos tampoco, ¿ya? Para que la explicación que yo dé no se vuelva tan esquemática, tan repetitiva, porque voy a tener que explicar muchas cosas, voy a tener que repetirla, y la idea es no repetirla tanto para que ustedes la puedan leer, ¿ya? Y pueden entender la lógica de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol del trabajo social en torno a la pobreza y la desigualdad? ¿Qué rol cumple el trabajo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su importancia en torno a la pobreza y la desigualdad social? ¿Ya? Eso por un lado, y eso está explicado aquí en esta columna donde dice rol disciplinar, y aquí donde dice rol profesional. Y en la tercera columna nosotros tenemos todo lo que la sociología le proporciona al trabajo social, le otorga, con todo lo que le aporta para que pueda cumplir estos dos roles, el disciplinar y el profesional. Esa es la lógica, ¿ya? Por lo tanto, esto que se señala aquí es fácil de entender. Ustedes leyéndolo deberían entender, ¿ya? Repito, aquí está el rol disciplinar que cumple el trabajo social en torno a la pobreza y la desigualdad, y acá está el rol profesional, según la clasificación que nosotros hicimos antes entre lo disciplinar y lo profesional. Y acá, en esta tercera columna, están todas las herramientas que la sociología le proporciona al trabajo social, con las cuales le ayuda para cumplir con su rol disciplinar y profesional en torno a la pobreza y desigualdad. Eso, simplemente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol disciplinar del trabajo social en torno a la pobreza, y la desigualdad social? ¿Ya? Algunos, ya no, aquí no está todo, no está señalado de manera exhaustiva. Están las cosas principales, ¿ya? ¿Qué rol cumple el trabajo social o debe cumplir el trabajo social? ¿Qué rol disciplinar debe cumplir en torno a la pobreza y desigualdad? Aportar al estudio empírico de la naturaleza, causa, consecuencia y evolución de la desigualdad social como fenómeno social central de la sociedad actual a nivel nacional y mundial, ¿ya? Es decir, el trabajo social estudia la naturaleza, las causas, las consecuencias y cómo evoluciona la desigualdad social en las sociedades actuales, ¿ya? Tal vez ustedes no lo vayan a hacer, ¿ya? Pero hay trabajadores sociales que sí se dedican a eso, a estudiar para entender por qué existe la desigualdad social en el mundo, ¿ya? ¿Qué causas tiene? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo ha evolucionado a través de la historia? ¿Ya? Ese es su rol disciplinar. Ahí hay una descripción del rol disciplinar del trabajo social en torno a la pobreza y desigualdad social. ¿En qué más se refleja? ¿O en qué más radica el rol disciplinar del trabajo social en torno a esta temática? Aportar al estudio del impacto que tienen las medidas y políticas públicas destinadas a combatir los fenómenos de la pobreza y la desigualdad social, ¿ya? Es decir, muchos trabajadores sociales estudian, investigan qué impacto tienen, qué resultados tienen las políticas públicas que implementan los estados para disminuir la pobreza. Es decir, estudian si tienen resultados, si no tienen resultados, qué tan buenas son, qué tan apropiadas son, etc. Muchos trabajadores sociales hacen ese tipo de estudios, ¿ya? Obviamente que estos dos puntos que están aquí corresponden al rol disciplinar básico, porque tienen que ver con generar conocimiento sobre una realidad, ¿ya? Y acá abajo está el rol disciplinar aplicado, digamos, ¿ya? Que es diseñar técnicas y estrategias diseñar técnicas y estrategias para desarrollar los procesos de intervención en contextos atacados por la pobreza y la desigualdad. Es decir, inventar alguna técnica, inventar estrategias, ¿ya? Eso pueden ser proyectos sociales, por ejemplo, ¿ya? Que le sirva al trabajo social para poder intervenir en contextos sociales donde existe pobreza, donde existe desigualdad, ¿ya? Entonces inventar técnicas, inventar estrategias, inventar proyectos sociales, ¿ya? Para poder intervenir en contextos donde hay pobreza, donde hay desigualdad. Ese es otro rol disciplinar del trabajo social en torno a la pobreza y desigualdad, ¿ya? En este caso, un rol disciplinar aplicado, porque tiene que ver con diseñar estrategias técnicas para resolver un problema, resolver o atender una realidad, ¿ya? ¿Cuál es el rol profesional del trabajo social en torno a la pobreza y desigualdad social? El rol del trabajo social profesional, el rol profesional del trabajo social, eso es lo que quise decir. Intervenir en contextos atacados. Fíjense aquí que dice intervenir, ¿ya? Aquí no dice estudiar ni diseñar técnicas, dice intervenir, ¿ya?
es decir, directamente. Entonces, intervenir en contextos atacados por la pobreza y la desigualdad social con el fin de atender las problemáticas derivadas de estos fenómenos y propiciar el desarrollo social y económico de las personas, familias y comunidades afectadas. ¿Y cómo hace esto el trabajo social? ¿Ya? ¿Cómo desarrolla su rol profesional en torno a esta temática de pobreza y desigualdad social? A través de acciones de atención y superación de la pobreza, por ejemplo. ¿Como qué? Acompañamiento y orientación a las familias, a las personas, a las comunidades, en cuanto a los mecanismos de ayuda social que pueden existir, subsidios, por ejemplo, ¿ya? Orientar a las personas en torno a la inserción laboral, a la obtención de beneficios educativos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes trabajan llegan a trabajar en alguna, o cualquier trabajador que trabaje en una municipalidad y su rol es, por ejemplo, orientar a las personas en cuanto a los subsidios, a las opciones laborales que hay, etcétera. Ahí ustedes van a estar desempeñando un rol profesional, ¿ya? Como trabajador social, en torno a la pobreza y la desigualdad social. Eso es lo que hacen los trabajadores sociales en general respecto de la temática de la pobreza y la desigualdad social, ¿ya? Orientan a las familias, orientan a las personas, ¿ya? La acompañan, ¿ya? Le entregan información, ¿ya? Para que las personas, las familias y las comunidades puedan desarrollar procesos de inserción laboral, mejoramiento educativo, ¿ya? Postulación a beneficio de viviendas, etcétera, ¿ya? Ahí está su rol profesional, ¿ya? ¿Qué herramientas le proporciona la sociología al trabajo social para que pueda cumplir estos dos roles, ¿ya? El disciplinario y el profesional. ¿Qué herramientas? Todas las que están acá, ¿ya? No las voy a distinguir cuál sirve para cuál porque no es relevante, ¿ya? Y todas estas herramientas que están aquí son las que vimos en el cuadro anterior, donde se resumía todo. Son las mismas, digamos, pero están aplicadas a la temática de la pobreza y desigualdad social. Entonces, ¿qué herramientas le proporciona la sociología al trabajo social para cumplir su rol disciplinar y profesional en torno a la pobreza y desigualdad social? Conceptos y planteamientos sobre fenómenos sociales como la estratificación social, la pobreza, la desigualdad social y el poder. Le otorga esos conceptos y planteamientos para que pueda entender mejor esos fenómenos y así desarrolla mejor su rol disciplinar y su rol profesional, ¿ya? Obviamente métodos y técnicas de investigación empírica como la encuesta social y la etnografía. ¿Para qué? Para aportar, por ejemplo, para que los trabajadores sociales puedan investigar sobre las causas de la desigualdad social o las consecuencias, etcétera, ¿ya? O el impacto de las medidas o las políticas públicas, ¿ya? Necesitan aplicar técnicas como la encuesta social, la etnografía, ¿ya? ¿Qué otra cosa le proporciona la sociología? Métodos y técnicas de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos sociales, ¿ya? Por supuesto, porque acá hablamos de diseñar estrategias, por ejemplo, ¿ya? Y esas estrategias muchas veces son proyectos sociales. ¿Y la sociología qué le proporciona al trabajo social? Métodos y técnicas para elaborar, por ejemplo, o para evaluar proyectos sociales. Aquí en el rol profesional se habla mucho de acompañar a las comunidades, entregar la orientación, intervenir en la realidad, y eso se hace muchas veces con proyectos. Y aquí entraría en lo que es la ejecución de proyectos sociales. La sociología le entrega conocimientos, técnicas sobre ejecución de proyectos sociales que el trabajador social usa para desempeñar su rol profesional en torno a la pobreza y desigualdad, ¿ya? Es decir, intervenir directamente en la realidad a través de proyectos sociales, ¿ya? ¿Qué otra cosa le proporciona la sociología al trabajo social en este ámbito? Estadística de datos empíricos cualitativos sobre la pobreza, su manifestación y condiciones, la desigualdad por género y edad, entre otros fenómenos específicos, otros tantos, ¿ya? Datos empíricos sobre todo sobre estratificación social, sobre desigualdad, sobre pobreza, sobre poder, sobre desigualdad de género, sobre desigualdad por raza y etnia, ¿ya? Etcétera. Todo lo que tenga que ver con desigualdad, ¿ya? La sociología hace estudios directos, ¿ya? Y pone a disposición del trabajador social o del trabajo social estadísticas, datos empíricos cualitativos, ¿ya? Que el trabajador social los toma, los usa para poder desarrollar su rol disciplinar y profesional en torno a la pobreza y desigualdad social, ¿ya? Y por supuesto que la sociología también le proporciona técnicas de intervención social aplicada como la investigación-acción participativa, que se ocupa en el rol profesional principalmente, ¿ya? Cuando los trabajadores sociales tienen que hacer intervención y aplican estas técnicas de intervención como la investigación-acción participativa, donde hacen participar a la gente para que ellos mismos busquen
encuentren su solución, la solución a su problema, ¿ya? Eso resume el rol del trabajo social en torno a la pobreza y desigualdad social y qué contribución supone la sociología para que el trabajo social pueda cumplir ese rol disciplinar, profesional, ¿ya? Esto mismo que yo acabo de explicar, exactamente la misma lógica, se repite para los otros casos que vamos a ver. Entonces, no voy a explicar totalmente, completo, todo lo que acabo de explicar ahora en los otros casos porque se va a volver demasiado repetitivo. Pero si ustedes entendieron la lógica, van a entender de inmediato el, digamos, la parte importante de lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero lo que acabo de decir es la lógica a partir de la cual se tiene que entender este cuadro, ¿ya? Aplicado obviamente a lo que es la pobreza y desigualdad social, ¿ya? Sigamos. ¿Cuál es el rol del trabajo social en torno a la delincuencia? ¿Ya? Obviamente que es muy similar al que se da en torno a la pobreza. También hay un rol disciplinar, también hay un rol profesional, ¿ya? Y las herramientas que proporciona la sociología para que el trabajo social pueda cumplir estos dos roles son en general las mismas, van cambiando obviamente en función del ámbito del cual estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el rol disciplinar primero del trabajo social en torno a la delincuencia? Aportar al estudio empírico de la naturaleza, causas, consecuencias y evolución de la delincuencia como un fenómeno social central de las sociedades actuales, ¿ya? O de la conducta desviada, que es el fenómeno más profundo, digamos, ¿ya? Pero se entiende que es estudiar por qué sucede la delincuencia, cuáles son sus causas, cómo ha evolucionado en el último tiempo, etcétera. Los trabajadores sociales hacen mucho eso, ¿ya? Otro rol disciplinar, aportar al estudio del impacto que tienen las medidas de políticas públicas destinadas a combatir el fenómeno de delincuencia a nivel nacional y mundial. También, los trabajadores sociales también hacen eso, estudian qué tan efectivas son las políticas de seguridad ciudadana, por ejemplo, que implementan los estados, para mostrar si funcionan o no. Estudian eso, ¿ya? Y otro rol disciplinar, lo mismo que vimos en el caso de la pobreza, diseñar técnicas y estrategias para desarrollar los procesos de intervención en contextos atacados por la delincuencia. También los trabajadores sociales, muchos trabajadores sociales, están siempre tratando de innovar en cuanto a técnicas de intervención, proyectos nuevos, proyectos sociales nuevos, dinámicas grupales para poder mejorar la intervención en los contextos que están atacados por delincuencia, por la delincuencia, ¿ya? Contextos donde predomina el narcotráfico, etcétera, ¿ya? Siempre están creando técnicas nuevas los trabajadores sociales, o adecuando técnicas que existen, es decir, su rol disciplinar también va por ese lado. Obviamente que en este caso, de la última viñeta acá, es un rol disciplinar aplicado, ¿ya? ¿Y cuál es el rol profesional del trabajo social en torno a la delincuencia? Intervenir en contextos familiares, escolares y comunitarios marcados por el flagelo de la delincuencia con el fin de contribuir a la superación de las problemáticas relacionadas con este fenómeno. ¿Y cómo hacen eso los trabajadores sociales? ¿Cómo intervienen en estos contextos atacados por la delincuencia? ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante acciones de prevención, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacen? Elaboran y ejecutan proyectos de prevención de consumo de drogas, ¿ya? No inventan un proyecto, lo ejecutan solamente, ¿ya? Lo ejecutan. O desarrollar instancias de educación, ¿ya? Información y creación de conciencia, hacen muchas charlas, por ejemplo, ejecutan charlas que tienen que ver con educar a la gente en los contextos sobre todo más vulnerables, ¿ya? De cómo evitar el consumo de droga, por qué el consumo de droga es malo, etcétera, ¿ya? Ese es su rol profesional, el trabajo social en torno a la delincuencia, tratar de generar conciencia en los niños sobre todo, ¿ya? De por qué no tienen que meterse en el mundo de la droga, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otras cosas hacen los trabajadores sociales en términos profesionales en el ámbito de la delincuencia? Acciones de recuperación e integración social, ¿ya? Como por ejemplo, ¿en qué se traduce eso? Acompañamiento, orientación a las personas y familias y comunidades afectadas por la delincuencia, ¿ya? Hay muchas personas, muchas familias que tienen digamos, que enfrentan problemáticas de delincuencia, que algún miembro de la familia está involucrado en grupos delictuales, por ejemplo. Los trabajadores sociales muchas veces acompañan y orientan a esas familias, a esas personas, ¿ya? No legalmente, sino que en términos de los procedimientos sociales, por ejemplo, o de la
de las implicancias sociales que tiene eso, ¿ya? De, digamos, de los beneficios sociales que pueden tener los miembros de la familia que están, por ejemplo, privados de libertad, ¿ya? Eh, los procesos, por ejemplo, que tienen que seguir la familia a veces para cuando uno de los hijos tiene que insertarse en algún programa del Sename, ¿ya? Eso se refiere a un acompañamiento de orientación, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ver con el ámbito profesional, porque ahí se ponen en práctica conocimiento y competencia para poder solucionar problemas. Ahí no se está inventando nada, no se está investigando nada, por eso es un rol profesional, ¿ya? ¿Qué otras cosas hacen profesionalmente los trabajadores sociales o el trabajo social en torno a la delincuencia? Apoyar en el contexto penitenciario, ¿ya? Al interior de la cárcel. Sí, los trabajadores sociales trabajan mucho ahí también, ¿ya? ¿Para qué? Para contribuir a la atención de las necesidades y el resguardo del respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, ¿ya? Todo esto a través de qué? De acciones de gestión y rehabilitación de las personas, ¿ya? Talleres, por ejemplo, talleres de rehabilitación, ¿ya? En oficios, no sé, ¿ya? Etcétera, en distintas cosas. Acompañar y orientar a los reclusos y las familias en torno a las opciones de reinserción laboral, de reinserción educativa, ¿ya? Los trabajadores sociales siempre están trabajando en ese tipo de cosas, tratar de reinsertar a las personas privadas de libertad, ¿ya? En términos laborales, que sigan estudiando dentro de la cárcel muchas veces, ¿ya? Que aprendan algún oficio, ¿ya? Etcétera. Los trabajadores sociales orientan a los reclusos en ese aspecto, gestionan muchas veces su procesos de libertad vigilada, etcétera, ¿ya? Ayudan a eso, ¿ya? Y trabajan dentro de la cárcel, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque bueno, las personas que están privadas de libertad siguen manteniendo derechos que son inalienables, no se los puede quitar nadie, independiente de la gravedad de los delitos que hayan podido cometer, ¿ya? Sin embargo, no toda la sociedad entiende eso de la misma forma. Para muchas personas los reclusos, digamos, las personas que están presas, no deberían tener derechos, ¿ya? Sin embargo, desde el derecho internacional y desde la Declaración de Derechos Humanos, ¿ya? Las personas privadas de libertad también tienen los mismos derechos y se tienen que respetar, ¿ya? Y en ese aspecto el trabajo social cumple un rol que es fundamental, ¿ya? Un rol profesional en este caso, en orientación, en gestión, en rehabilitación, etcétera, ¿ya? Dentro de la cárcel, trabajando dentro de la cárcel, ¿ya? Lo cual es un contexto complicado, obviamente, ¿ya? Es un contexto difícil de desarrollar, o sea, de llevar con éxito, pero depende de las competencias que tenga cada persona, ¿ya? De los intereses también. Pero en general ese es un rol profesional del trabajo social en torno al tema de la delincuencia, ¿ya? ¿Qué herramientas le proporciona la sociología al trabajo social para que pueda cumplir estos dos roles, disciplinario y profesional en torno a la delincuencia? Los mismos que vimos antes, los mismos, concepto y planteamiento, pero obviamente ahora relacionados con la desviación social, la conformidad social, el control social, el delito, todo eso que vimos nosotros a lo largo de este módulo. Métodos y técnicas de investigación como la encuesta social y la etnografía, métodos y técnicas de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos sociales, estadísticas y datos empíricos cualitativos sobre comisión de delitos, consumo de drogas, reinserción social de la población reclusa, etcétera, ¿ya? Técnicas de intervención social aplicada como la investigación, acción participativa, etcétera. Siempre van a ser los mismos, ¿ya? Va a ir cambiando obviamente la especificidad de la herramienta de la cual estamos hablando, ¿ya? Cuando estemos hablando de delincuencia, los conceptos y planteamientos van a estar relacionados con delincuencia, es decir, desviación social, conformidad social, etcétera, ¿ya? Si hablamos de pobreza van a ser otros conceptos, ¿ya? Esa es la idea general, ¿ya? Y en eso se resume el rol del trabajo social en torno a la delincuencia y las herramientas que la sociología le proporciona al trabajo social para poder cumplir con esos dos roles, ¿ya? Sigamos. En torno al trabajo, que es otro ámbito, otro fenómeno de la sociedad actual que es importantísimo, ¿ya?
¿Qué rol cumple el trabajo social en torno al trabajo? ¿Cuál es su rol disciplinar? Aportar al estudio empírico de la naturaleza, causas, consecuencias y evolución del desempleo, por ejemplo, y el empleo precario. ¿Por qué existe el desempleo en la sociedad? ¿Por qué existe el empleo precario? Es decir, los empleos sin contrato, con sueldos bajos, etcétera. Muchos trabajadores sociales estudian esos fenómenos para tratar de entenderlo en profundidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa hace el trabajo social? Busca aportar al estudio del impacto que tienen las medidas y políticas públicas destinadas a combatir el desempleo y el empleo precario a nivel nacional y mundial, ¿ya? Muchos trabajadores sociales buscan eso, entender cómo aportan las políticas públicas a la atención del desempleo. ¿Reducen el desempleo o no lo reducen? ¿Ya? El empleo precario también, ya personas que trabajan sin contrato, eh, personas que trabajan en condiciones que son en condiciones económicas que están por fuera de la ley, con sueldos que no alcanzan a llegar al mínimo, ¿ya? Muchos trabajadores sociales estudian ese tipo de cosas, ¿ya? Cómo las políticas públicas logran solucionar o no logran solucionar ese tipo de problemas, ¿ya? Y ese es parte del rol disciplinar del trabajo social en torno al ámbito del trabajo, ¿ya? Y obviamente también lo que mencionamos antes, diseñar estrategias y técnicas para desarrollar los procesos de intervención en contextos con problemáticas laborales, ¿ya? Y su rol profesional, ¿ya? El mismo que hemos visto en los otros casos, pero aquí aplicado al ámbito del trabajo. Y obviamente también tiene que ver con intervenir, con orientar, con apoyar, con ese tipo de cosas, ¿ya? Un rol profesional del trabajo social en torno al ámbito del trabajo, de lo laboral, de eso estamos hablando. Intervenir en contextos sociales y familiares vulnerables con el fin de contribuir a la superación de las problemáticas relacionadas con el desempleo y el empleo precario. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué acciones desarrollan los trabajadores sociales en torno a esto? Acciones de reinserción, por ejemplo, como orientar a las personas, las familias, las comunidades, en cuanto a los mecanismos y programas de inserción laboral, ¿ya? La OMIL, por ejemplo, la oficina relacionada con la inserción laboral que tienen muchas municipalidades. Bueno, quienes trabajan en eso son generalmente muchas veces trabajadores sociales, porque a partir de eso orientan a la familia, a las personas, a las comunidades para reinsertarse laboralmente, ¿ya? Muchos trabajadores sociales también trabajan en organizaciones sociales que apoyan el emprendimiento, ¿ya? Y orientan a las personas, le entregan apoyo, entregan información, ¿ya? Para que personas vulnerables, digamos, puedan desarrollar su emprendimiento en ámbitos de artesanía, venta de comida, etcétera, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿en qué más se traduce el rol profesional del trabajo social en el ámbito laboral o en el ámbito del trabajo? Apoya en contextos laborales diversos con el fin de contribuir a atender las necesidades sociales de los trabajadores, ¿ya? Por esta razón es que hay trabajadores sociales o asistentes sociales, como se le llama también en algunos contextos, en las universidades, en los colegios, por ejemplo. No en todos, pero en muchos colegios de mayor tamaño existen trabajadores sociales. En las universidades sí o sí existen, en los centros de formación técnica también, en los institutos también. ¿Por qué? Porque en la empresa, ¿ya? Está apuntando al ámbito educacional solamente como organizaciones laborales, ¿ya? Pero las empresas también, en los hospitales, ¿ya? ¿Por qué existen trabajadores sociales? Porque en la empresa, en los hospitales, en los colegios, en las universidades, ¿ya? Hay trabajadores, hay personas que trabajan ahí, ¿ya? Y que tienen necesidades, como trabajadores tienen necesidades, ¿ya? Y los trabajadores sociales atienden esas necesidades, ¿ya? Y esas necesidades tienen que ver con tramitar, por ejemplo, tramitar todo lo que son beneficios sociales como subsidios, por ejemplo, subsidios familiares, ¿ya? Tramitar procesos que tienen que ver con licencias médicas, ¿ya? Todo ese tipo de trámites, de gestiones, lo desarrollan los trabajadores sociales en las empresas, en los colegios, en los hospitales, dirigido a los trabajadores de cada una de esas organizaciones, de una empresa, de un hospital, de
de una organización de educación superior, etcétera, ¿ya? Eso es lo que hace un trabajador social, ¿ya? Gestiona los procedimientos, gestiona los trámites que tienen que ver con la seguridad laboral del trabajador, por ejemplo, la seguridad, o sea, el ámbito de las prestaciones de salud, prestaciones eh, de seguridad en general, ¿ya? Y tramita sus procesos, ¿ya? Las vacaciones, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué herramientas le proporciona la sociología al trabajo social para que el trabajo social pueda cumplir su rol disciplinar y su rol profesional? Los mismos que vimos antes, exactamente los mismos, pero aplicados al ámbito del trabajo, es decir, conceptos y planteamientos sobre fenómenos sociales como el trabajo y el desempleo, por ejemplo, ¿ya? El resto es lo mismo, en métodos y técnicas de intervención, perdón, de investigación como la encuesta social y la etnografía, métodos y técnicas de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos sociales, estadística y datos empíricos cualitativos sobre el desempleo, sobre el empleo precario, tendencia en el mercado laboral. La sociología le proporciona muchos datos de eso, ¿ya? Algunos los recoge, claro, el trabajo social, otros se los proporciona la sociología, claro, es así, ¿ya? Y obviamente lo que mencionamos siempre, técnicas de intervención social aplicada, como la investigación y acción participativa. Es decir, lo mismo que la sociología le proporciona al trabajo social para atender los otros ámbitos, ¿ya? Lo mismo, obviamente que acá está aplicado específicamente al ámbito laboral, al ámbito del trabajo, ¿ya? Sigamos. El rol del trabajo social en torno a la vocación. Ustedes ya pueden intuir hacia dónde va. Lo mismo que vimos en los otros casos. Por eso que les decía que no iba a repetir todo exactamente, porque se iba a volver repetitivo, valga la redundancia, ¿ya? Porque la lógica es la misma, ¿ya? Lo que va cambiando es el aspecto específico de cada rol y de cada herramienta, digamos, en general, ¿ya? ¿Qué rol disciplinar tiene el trabajo social en torno a la educación? Aportar al estudio empírico de la naturaleza, causas, consecuencias y evolución de las principales problemáticas en torno al fenómeno de la educación formal en las sociedades actuales. Acceso a educación, calidad de educación, etcétera, ¿ya? Es decir, entender problemas sociales que tengan que ver con la educación. Problemas de calidad, por ejemplo. ¿Por qué la educación en Chile tiene tanta diferencia de calidad? Muchos trabajadores sociales estudian, hacen investigación sobre eso para poder entender ese fenómeno, ¿ya? Otro rol disciplinar del trabajo social en torno a la educación. Aportar al estudio del impacto que tienen las medidas de políticas públicas destinadas al mejoramiento del acceso a educación y la calidad de esta a nivel nacional y mundial. También, ya, lo mismo que en los otros casos. Muchos trabajadores sociales estudian qué impacto tienen las políticas públicas, por ejemplo, destinadas al tema de la educación. Ya, muchos trabajadores sociales están haciendo investigación actualmente sobre qué impacto tiene, por ejemplo, el tema de la gratuidad en la educación pública chilena, ¿ya? Mejora las posibilidades de acceso de las personas, ¿ya? Permite un desarrollo social y económico, o va a permitir un desarrollo social y económico importante en Chile, etcétera, ¿ya? Muchos investigadores, trabajadores sociales están trabajando en esos temas, están haciendo investigación en esos ámbitos, ¿ya? ¿Y qué otro rol disciplinar tiene el trabajo social en torno a la educación? Diseñar técnicas y estrategias para desarrollar los procesos de intervención en familias que presentan problemáticas relacionadas con la deserción escolar, así como en contexto educativo con problemáticas sociales de bullying, etcétera. Es decir, muchos trabajadores sociales inventan técnicas, inventan estrategias, inventan nuevos proyectos que se pueden aplicar para poder atender problemáticas relacionadas con educación. Deserción escolar, por ejemplo, el bullying en la escuela, por ejemplo. Hay muchos trabajadores sociales que están inventando dinámicas para trabajar el tema del bullying, dinámicas sociales. ¿Cómo se puede intervenir eso con una dinámica más efectiva? Con el trabajo de grupo, trabajo de negociación, de mediación, ¿ya? Están adaptando técnicas que existían antes, las están actualizando. Eso es parte del rol disciplinar aplicado, como ustedes saben. Y los dos de acá arriba, este y este, parte del rol disciplinar básico del trabajo social, en torno a la educación. ¿Y cuál es el rol profesional del trabajo social en torno a la educación?
Intervenir en contextos educativos vulnerables o con problemáticas sociales diversas, con el fin de propiciar el desarrollo de los niños o las niñas, jóvenes y adultos. ¿Y cómo hace eso el trabajo social? ¿A través de qué? De acciones de prevención que están relacionadas con elaboración y ejecución de proyectos de prevención de consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, ¿ya? O de violencia escolar, ¿ya? O desarrollar también instancias de educación, información y creación de conciencia al respecto, ¿ya? Muchas charlas, se hacen muchas charlas en los colegios, por ejemplo, para tratar de desincentivar el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? En el contexto escolar, ¿ya? Los trabajadores sociales hacen eso, hacen muchas charlas, trabajando para municipalidades, trabajando para organizaciones sociales autónomas, ¿ya? Para organismos del Estado, etcétera. Desarrollan charlas, capacitaciones, etcétera, para prevenir el consumo de drogas, para crear conciencia en los alumnos, en los niños, etcétera, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué hace el trabajo social desde su rol profesional? Desarrolla acciones de reinserción, ¿ya? En el ámbito educativo. Y eso se traduce en acompañamiento, orientación a las personas que requieren reincorporarse al sistema escolar formal y a sus familias, ¿ya? Lo que les mencionaba en un ejemplo anterior. Cuando el trabajador social va a hacer visita a las familias, trabaja por una municipalidad, por ejemplo, y tiene que visitar muchas familias que tienen un hijo o una hija que desertó de la escuela, que no lo mandaron más al colegio, ¿ya? Entonces ellos tienen que ir a hacer visita para tratar de reinsertar a ese niño o a esa niña en el ámbito escolar, ¿ya? Trabajan en terreno con las familias, ¿ya? Ven cuáles son sus necesidades, qué necesitan para poder volver a mandar al colegio al niño o a la niña que esté involucrada, ¿ya? Esas son acciones concretas de intervención, por lo tanto, tienen que ver con el ejercicio, la puesta en práctica de conocimiento y competencia, por lo tanto, forma parte del rol profesional del trabajo social en torno a la educación, ¿ya? ¿Qué herramientas proporciona la sociología al trabajo social para que el trabajo social pueda cumplir estos dos roles, disciplinario y profesional, en el ámbito de la educación? Lo mismo de siempre, ¿ya? Para no volverme repetitivo. Los mismos métodos y técnicas de investigación, los mismos métodos y técnicas de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos, las mismas técnicas de intervención social aplicada, como la investigación acción participativa, concepto y planteamiento sobre educación, sobre deserción escolar, sobre el bullying, sobre el ciberacoso o el ciberbullying también, ¿ya? La sociología plantea mucho eso, ¿ya? Muchos conceptos, muchos planteamientos que permiten entender cómo se desarrolla la educación, por ejemplo, la educación formal, ¿ya? ¿Qué es la deserción escolar? ¿Qué variables están relacionadas con la deserción escolar? Los sociólogos también desarrollan muchos planteamientos, muchos conceptos relacionados con esas temáticas, con el bullying también, etcétera, ¿ya? Y también le proporcionan estadísticas y datos empíricos cualitativos, ¿ya? Sobre acceso a la educación pública, calidad de la educación, problemáticas escolares como el bajo rendimiento académico, el consumo de alcohol y drogas, el bullying, el ciberacoso, etcétera, ¿ya? Es decir, la sociología desarrolla mucha investigación empírica, aplica muchas encuestas, muchas entrevistas en profundidad para entender todos estos problemas que están aquí, ¿ya? Acceso a la educación pública, bajo rendimiento académico, consumo de alcohol y droga en el ámbito escolar, bullying en el ámbito escolar, ciberacoso en el ámbito escolar, ¿ya? Desarrolla mucha investigación en ese ámbito y pone a disposición esos datos, esa información estadística, para que el trabajo social pueda desarrollar de mejor forma su rol disciplinar y su rol profesional según lo que hemos explicado en ambos casos, ¿ya? Es decir, lo mismo que vimos en los casos anteriores, pero ahora aplicado a la educación o al rol que tiene el trabajo social en torno al ámbito educativo, ¿ya? Perdón. Y nos quedaría que también es un ámbito importantísimo, el ámbito de la salud, ¿ya? ¿Qué rol cumple el trabajo social en torno a la salud? ¿Ya? Obviamente un rol disciplinar y un rol profesional, ¿sí? Igual que en los otros casos, ¿ya?
¿Y qué rol disciplinar cumple? ¿Ya? Aportar al estudio empírico de la naturaleza, causas, consecuencias y evolución de las principales problemáticas en torno a la salud pública en las sociedades actuales. ¿Ya? Eh, por ejemplo, muchos trabajadores sociales están hoy en día trabajando para tratar de entender eh, qué factores sociales, por ejemplo, inciden en que ciertas personas se vean más afectadas por el coronavirus y mientras otras no tanto. Ya, muchos trabajadores sociales están trabajando en eso, están estudiando eso, están haciendo estudios empíricos de ese tipo, ¿ya? Para tratar de entender eso. ¿Qué factores sociales intervienen? ¿Ya? Para que ciertas personas de ciertos grupos sociales se vean más perjudicadas por el coronavirus que otras. Y obviamente van a encontrar, van a relacionarlo con temas como desigualdad, de socioeconómica, desigualdad por género, ¿ya? Diferencias de poder, etcétera. ¿Ya? Van a encontrar distintos tipos de factores que se asocian a eso. Ahí está el rol disciplinar del trabajo social en torno al tema o al ámbito de la salud. ¿Ya? Disciplinar porque se está haciendo investigación para tratar de entender un fenómeno. Disciplinar básico en este caso. ¿Qué otro rol disciplinar tiene? Aportar al estudio del impacto que tienen las medidas de políticas públicas destinadas al mejoramiento de la salud de la población a nivel nacional y mundial. Muchos trabajadores sociales estudian, por ejemplo, cosas como qué impacto tiene las políticas públicas, la legislación que desarrollan los estados en torno a la atención de el VIH-Sida, por ejemplo, VIH-Sida, ¿ya? En grupos vulnerables, por ejemplo, como los homosexuales, ¿ya? Los grupos homosexuales, ¿ya? Muchos trabajadores sociales hacen investigación en esos ámbitos, ¿ya? Para tratar de entender cómo funciona eso, ¿ya? Si tienen efecto positivo las políticas públicas o no en torno a la atención de el SIDA, por poner un ejemplo, ¿ya? Y eso forma parte del rol disciplinar porque se está tratando de entender un problema en profundidad, por qué sucede, cómo sucede, en este caso en el ámbito de la salud, ¿ya? Otro rol disciplinar, aportar al estudio del nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los servicios y programas de salud a nivel local, así como de las expectativas que tienen esto al respecto. Aprovechamiento aquí no tienen que tomarlo en el sentido vulgar del término, ¿ya? Como que una persona es aprovechadora, no en ese sentido. Aprovechamiento tiene que ver con qué tanto aprovechan o se benefician los usuarios de los servicios y programas de salud pública, de las actividades o de los servicios que proporcionan los sistemas de salud pública a nivel local. ¿Cuánto lo aprovechan? ¿Ya? ¿Qué tanto se benefician? ¿Les llegan los servicios de manera correcta? ¿Son de calidad? Etcétera, ¿ya? Y también muchos trabajadores sociales se ocupan de estudiar las expectativas que tienen los usuarios respecto de los sistemas de salud, ¿ya? Por eso que van a los consultorios, al hospital, etcétera, y entrevistan a las personas, etcétera, para ver si están conformes con la atención, si la atención es de calidad, etcétera, ¿ya? Eso también es parte del rol disciplinar del trabajo social en torno a la salud. Y por último, en el rol disciplinar, otro rol disciplinar del trabajo social en torno a la salud es diseñar técnicas y estrategias para desarrollar los procesos de intervención en contextos con problemáticas de salud, ¿ya? Diseñar nuevas estrategias, nuevos proyectos sociales para atender a comunidades donde hay problemas de salud por temas medioambientales, por ejemplo, ¿ya? O en comunidades que están atacadas específicamente por el SIDA, ¿ya? Ese tipo de cosas, diseñar estrategias nuevas, técnicas nuevas, proyectos sociales nuevos que se puedan implementar y que sirvan para mejorar la realidad de determinadas personas que tienen problemáticas de salud, ¿ya? De diversos tipos, ¿ya? Eso, en definitiva, el rol disciplinar del trabajo social en torno a la salud. ¿Y cuál es el rol profesional del trabajo social en torno a la salud? Apoyar en el contexto de los sistemas de atención de salud pública con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familia y comunidad, el trabajo social? ¿Ya? A través de acciones de prevención, por ejemplo, como que tienen que ver con elaborar y ejecutar proyectos de mejoramiento de la salud, prevención de enfermedades, ¿ya? O
desarrollar instancias de educación, información y creación de conciencia sobre diversas temáticas. Por ejemplo, muchos trabajadores sociales se ocupan, desarrollan actividades o labores dentro de municipalidades, organismos públicos, organizaciones sociales, relacionadas con capacitación a niños, por ejemplo, o a jóvenes, para prevenir la transmisión de enfermedades de origen, de infecciones de transmisión sexual, de ITS, ¿ya? Hacen charlas, capacitaciones para prevenir, para generar conciencia sobre los métodos de prevención del VIH, por ejemplo, ¿ya? Eso hace un trabajador social desde el ámbito profesional. Hace charlas, hace capacitaciones, ¿ya? Para prevenir, para crear conciencia, ¿ya? Para mejorar la calidad de vida de las personas en términos de salud, en términos de alimentación saludable, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Ese tipo de cosas hace un trabajador social. También desarrolla acciones de gestión para la rehabilitación de las personas, como apoyar la labor de los equipos médicos, acompañar y orientar a las personas, familias y comunidades en sus procesos de recuperación, etcétera, ¿ya? Los hospitales generalmente tienen equipos multidisciplinarios para atender a las personas que tienen que desarrollar un proceso de rehabilitación, ¿ya? Porque sufrieron algún accidente que fue invalidante, por ejemplo, que se están recuperando de una enfermedad catastrófica como el cáncer, ¿ya? Y esas personas tienen que volver a reinsertarse en la sociedad, a rehabilitarse, ¿ya? Y muchos hospitales, muchos centros médicos tienen dentro de su equipo a trabajadores sociales que acompañan a los equipos médicos, orientan a las familias, a las comunidades, a las personas en su proceso de recuperación, ¿ya? Desde el punto de vista social, ¿ya? Para ver cómo se pueden presentar en el trabajo, qué opciones tienen. Dentro de equipos multidisciplinarios, como digo, con psicólogos muchas veces, con médicos, con paramédicos, con terapeutas ocupacionales, ¿ya? Con kinesiólogos, etcétera, ¿ya? El trabajador social se integra en esos equipos porque se requiere la rehabilitación de personas con problemáticas relacionadas con enfermedades catastróficas, lesiones invalidantes, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de médicos, pero sobre todo yo diría que, por ejemplo, en el ámbito de las mutuales de seguridad. Ahí también se ve mucho el trabajo de los trabajadores sociales, porque ahí hay muchos casos de personas que tienen que rehabilitarse de accidentes que son catastróficos, pérdida de extremidades, ceguera, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Y esa rehabilitación demanda de un trabajo que es multidisciplinario, con profesionales de distintas áreas, psicólogos, como les decía, equipos médicos, profesionales médicos, y también del ámbito social. Y los más adecuados para ese trabajo no son los antropólogos, no son los sociólogos, son los trabajadores sociales, ¿ya? Entonces, en eso consiste el rol profesional del trabajo social en el ámbito de la salud. ¿Y qué herramientas le proporciona la sociología al trabajo social para que el trabajo social pueda desempeñar de manera apropiada, pertinente, su rol en este ámbito de la salud, su rol disciplinar y su rol profesional? Las mismas herramientas, la estrategia, técnicas, métodos que hemos visto en los otros casos, ¿ya? En el caso de los métodos y técnicas de investigación, los mismos. La encuesta social, la etnografía, por mencionar algunos, ¿ya? Podríamos agregar otros, ¿ya? Que hemos visto a lo largo de este módulo. El análisis cuantitativo secundario, la historiografía también puede servir, ¿ya? Métodos y técnicas de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos también, porque los trabajadores sociales, como hemos dicho, diseñan proyectos, ejecutan proyectos sociales que están destinados a mejorar las condiciones de salud de cierta población, de cierta comunidad, de cierto grupo, ¿ya? Por lo tanto, la sociología le proporciona al trabajo social técnicas para elaborar, evaluar y ejecutar proyectos, ¿ya? Los proyectos son intervenciones complejas que tienen distintas fases, ¿ya? Una de ellas es formular el proyecto, que hay que escribirlo, digamos, redactarlo. Hay que ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha, ejecutar la actividad y después evaluar, ¿ya?
si resultó bien o no resultó bien el proyecto, ¿ya? Todo eso forma parte de lo que es la implementación de un proyecto. Y para hacer todo eso se necesitan técnicas, se necesitan métodos, estrategias específicas. Y esas técnicas, esos métodos, esas estrategias específicas las desarrolla, entre otras disciplinas, la sociología. La economía también por otra parte, pero aquí estamos hablando de sociología, así que eso es lo relevante. Por lo tanto, esas estrategias, esas técnicas, la sociología las desarrolla y se las pone a disposición al trabajo social para que las pueda utilizar para los propios proyectos que va a desarrollar el trabajo social. Ya sea que lo invente desde cero y esté dentro del rol disciplinar, o que simplemente lo ejecute, ¿ya? Aquí yo puse obviamente elaboración, pero esa elaboración tiene que ver con no con el diseño desde cero, sino que con la formulación de un proyecto, ¿ya? Formular un proyecto es simplemente ponerlo por escrito, ¿ya? Eh, y puede estar basado en otros proyectos, porque yo tengo que escribirlo igual. Por lo tanto, si está basado en otros proyectos, yo lo escribo y para poder ejecutarlo simplemente va a ser parte del rol profesional, porque yo no estoy inventando nada desde cero, ¿ya? No estoy adecuando nada nuevo, etcétera, ¿ya? No estoy haciendo algo original, creativo, ¿ya? Independiente que yo ponga por escrito algo que voy a hacer, ¿ya? Porque eso puede ser simplemente copiar algún otro proyecto que se hizo en otra parte, yo lo replico, ¿ya? Y lo pongo en marcha, ¿ya? Y eso sigue siendo profesional, porque ahí yo estoy replicando un proyecto que ya está hecho, ¿ya? ¿Y qué otra cosa le proporciona a la sociología, al trabajo social? Estadística y datos empíricos sobre la temática de la salud, obviamente, ¿ya? Acceso a la salud pública, uso de recursos institucionales, ¿ya? Eh, el tema de los medicamentos, por ejemplo, a eso se refiere con uso de recursos institucionales, ¿ya? Que es todo un tema en los consultorios, los hospitales públicos, que las personas que retiran sus medicamentos a veces no pueden retirarlos porque no hay. No hay acceso, hay escasez de medicamentos, ¿ya? La sociología estudia mucho eso también, ¿ya? Estudia mucho eso, y esos resultados, esas estadísticas, esos datos cualitativos los pone a disposición del trabajo social para que el trabajo social pueda hacer sus propias investigaciones sobre ese tema, fundamentar sus propias investigaciones o conocer un poco más la realidad y poder desarrollar su rol profesional, etcétera. Todo esto está en distintos ámbitos a la vez, ¿ya? La sociología también hace investigaciones sobre hábitos de alimentación saludable, por ejemplo, de, de vida saludable, de desarrollo de ejercicio, etcétera. La sociología hace mucha investigación en ese ámbito, también las pone a disposición del trabajo social para que el trabajo social la ocupe como le convenga, para el desarrollo de cualquiera de sus dos roles, disciplinar o profesional, ¿ya? Y obviamente las técnicas de intervención social que se pueden aplicar en contexto de salud, ¿ya? Para aplicar, por ejemplo, en familias que tienen personas con problemas de salud, ¿ya? Y esos problemas de salud pueden ser, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, que se consideran problemas de salud, ¿ya? Desarrollar técnicas de intervención social, de investigación, acción participativa, para que esas familias puedan establecer sus propias estrategias de resolución de esas problemáticas que tengan, ¿ya? A través de un autoconocimiento, como nosotros dijimos alguna vez, ya que se logra a través de esa técnica. Y a partir de ese autoconocimiento, las personas que conforman esa familia se van dando cuenta de qué tienen que hacer para poder solucionar sus problemas. Y en este caso, problemas de consumo de alcohol, consumo de alcohol problemático, consumo de drogas problemático, etcétera, que son catalogados como problemas de salud, ¿ya? No solamente como problemas sociales, son principalmente problemas de salud, ¿ya? Eso le aporta la sociología al trabajo social. Entonces, en resumen, nosotros lo que acabamos de ver es qué rol cumple el trabajo social en distintos ámbitos relevantes: educación, salud, desigualdad social, trabajo, delincuencia, que son precisamente los ámbitos principales en los cuales ustedes van a trabajar cuando se inserten en el ámbito laboral una vez que se hayan titulado. Ustedes van a trabajar seguramente en alguno de esos ámbitos, ¿ya? Y van a tener que cumplir roles, ¿ya? Porque roles que cumple el trabajo social en esos ámbitos. En el caso de ustedes como técnico en trabajo social, sus roles principales van a estar en este ámbito, en el profesional. Ustedes prácticamente no van a desarrollar esto, porque su formación académica
no está hecha para esto, no está hecha para investigar, ni para crear proyectos nuevos, no. Está para poner en práctica, para intervenir en la realidad, para poner en práctica conocimientos específicos para atender a las personas, sus necesidades en términos del ámbito de la salud, del ámbito del trabajo, de orientar a la gente, de capacitarla, de servir como una guía, ¿ya? De entregar información, de gestionar sus procesos que tienen que ver con beneficios sociales, etcétera. Ese rol van a desarrollar ustedes, particularmente como técnicos en trabajo social, un rol profesional relacionado con la intervención de la realidad, ¿ya? Y para eso ustedes van a utilizar determinadas herramientas como de estas que proporciona la sociología. Los conceptos y planteamientos sí, porque ustedes los necesitan para poder entender lo que están haciendo, y por eso tienen un curso de sociología básica, por ejemplo, ¿ya? Método y técnica de investigación empírica como la encuesta social, ustedes lo van a ocupar muy poco, porque no van a hacer particularmente investigación, ¿ya? Sí lo pueden ocupar cuando tengan que recopilar información, pero información no con un propósito investigativo, sino que con propósito de generar datos para tomar decisiones. Sí, ahí pueden ocupar la encuesta, sí, pero lo van a ocupar de manera secundaria, o la etnografía también, ¿ya? Método y técnica de elaboración, evaluación y ejecución de proyectos, sí, probablemente los van a ocupar, sobre todo para ejecutar proyectos. ¿Cómo se ejecuta un proyecto? ¿Cómo se evalúa un proyecto? Porque eso está dentro del rol profesional, y ustedes necesitan eso. Y de hecho tienen un curso, un módulo, que es proyectos sociales, donde les deberían enseñar o les van a enseñar ese tipo de cosas. Ustedes van a ocupar estadística de datos empíricos. Cuando me refiero a ustedes, me estoy refiriendo a ustedes particularmente como técnico en trabajo social, y lo estoy separando de los trabajadores sociales universitarios, que ellos se enfocan más o tienen más equilibrados estos dos roles. Ustedes tienen predominantemente este rol profesional. Entonces ustedes van a ocupar estadística de datos empíricos cualitativos sobre acceso a la salud pública, sí, porque los van a necesitar para muchas veces entender el trabajo que tienen que hacer. A veces van a tener que trabajar en el ámbito de la delincuencia, por ejemplo, al interior de algún centro penitenciario. Y ustedes tienen que saber la realidad que existe en los centros penitenciarios y cómo la van a conocer a través de investigaciones que haya hecho la sociología, por ejemplo, sobre esos temas, ¿ya? Técnica de intervención social aplicada como la investigación de acción participativa, sí, mucho, porque ustedes van a hacer intervención en terreno y van a tener que aplicar dinámicas grupales, técnicas de mediación, técnicas de negociación, técnicas de intervención. Y la sociología no desarrolla tantas técnicas de intervención, pero sí tiene algunas, como la investigación de acción participativa. Y ustedes probablemente en algún momento ocupen eso, les sirva, ¿ya? Hay todo otro conjunto de técnicas de intervención que las desarrolla directamente el trabajo social, sí. Pero aquí estamos hablando de qué le aporta la sociología al trabajo social. Y en el ámbito de la intervención social, como técnica, le aporta esto que está aquí. Investigación, acción participativa, focus group, tal vez en algunos casos, ¿ya? Por supuesto que eso no significa que todas las técnicas de intervención que ustedes vayan a aplicar en su rol profesional van a derivar de la sociología. No estamos diciendo eso. Ese no es el enfoque que le estamos dando. Solamente estamos diciendo qué le aporta la sociología al trabajo social en estos dos roles, ¿ya? Eso resume la clase de hoy. Espero que haya sido una clase ilustrativa, porque ese es el propósito, ¿ya? Como les dije, que ojalá haya podido clarificar un poco más qué van a hacer ustedes cuando trabajen como trabajadores sociales, como técnicos en trabajo social, qué tipo de actividades van a desarrollar, pero más que eso, porque eso no tiene que ver tanto con sociología, tiene que ver con otros ramos que ustedes puedan tener. Yo se lo estoy mencionando para poder conectarlo con la importancia que tiene la sociología para esos roles que van a desempeñar ustedes cuando se titulen, cuando se integran al ámbito laboral. Ese es el propósito que tiene esta clase. Mostrar en definitiva, de manera muy concreta, muy específica, para qué nosotros hemos tenido todas estas clases a lo largo del módulo, hablando de distintas temáticas como estratificación social, desigualdad, desviación social, poder, estatus y rol, etcétera. ¿Para qué hemos hablado de todo eso? ¿Para qué les va a servir concretamente a ustedes? Esta clase ha tenido como propósito tratar de responder en parte, ¿ya? No totalmente posible, probablemente, pero en parte importante, ¿ya? Esta clase ha tenido el propósito de responder en parte importante a esa pregunta, digamos.
para qué les va a servir la sociología en términos concretos, ¿ya? Y espero que haya sido ilustrativo, como les digo, eh, y que se haya podido entender en términos generales lo que estamos hablando, ¿ya? Y con esto damos por cerrado digamos, el módulo en lo que respecta eh, a los aprendizajes esperados. Obviamente que nos quedan todavía otras instancias que tienen evaluativas, etcétera, pero en cuanto a los contenidos, a las materias que nosotros tenemos que pasar, con esto damos por cerrado el módulo de sociología básica de este semestre. Espero que haya sido útil, ¿ya? Esta clase en particular y el módulo en general, ¿ya? Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.